La niebla se deslizaba suavemente por las colinas de Asturias aquella mañana de octubre, envolviendo el chalet de piedra en un abrazo frío y familiar. Dentro de la antigua casa, Lucía Salvatierra observaba a través de la ventana empañada, mientras sus manos, por costumbre, preparaban otra taza de té con miel de brezo. El suave aroma de la bebida se mezclaba con el olor a leña que emanaba de la chimenea, creando una atmósfera que, en otros tiempos, podría haber sido acogedora. Sus dedos rozaron inconscientemente el pequeño medallón que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela, la antigua propietaria de este refugio entre las montañas. El metal frío contra su piel le recordaba constantemente su presencia allí, como si necesitara asegurarse de que aún existía, de que aún ocupaba un espacio en el mundo. 7 meses, murmuró para sí misma, mientras gotas de leche materna manchaban su jersey de lana por milésima vez. Su cuerpo insistía en producir alimento para una vida que ya no existía, como si se negara a aceptar la realidad que su mente intentaba desesperadamente procesar. En la pequeña cocina rústica, la voz melancólica de Rosalén resonaba suavemente desde la vieja radio. Y solo sé que no sé nada, y sé que duele como nada me dolió. Las palabras se entrelazaban con el vapor que subía de su taza, formando una danza invisible de melancolía y recuerdos. El calendario colgado en la pared marcaba otro día más, otro amanecer en el que Lucía se negaba a usar su perfume favorito, aguas frescas de Granada. El frasco, ahora cubierto de polvo, permanecía intacto en el estante del baño, como un recordatorio silencioso de la vida que había dejado atrás en Madrid. Desde su rincón junto a la ventana, podía ver el sendero que serpenteaba colina abajo hacia el pueblo. Pocas veces lo transitaba ya. Su mundo se había reducido a las paredes de piedra del chalet, sus plantas y el cuaderno secreto donde vertía palabras que nadie leería jamás. Las páginas de ese diario guardaban el peso de su dolor, la historia de una maternidad truncada en el momento más cruel. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lucía se tensó. Las visitas eran raras en esta parte de las montañas, especialmente a esta hora de la mañana. Por un momento, consideró no responder, permanecer en su burbuja de silencio y soledad. Pero entonces lo escuchó, el llanto de un bebé, agudo y desesperado, atravesando la madera antigua de la puerta como una flecha dirigida directamente a su corazón. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera protestar. A través de la mirilla, vio a un hombre alto, con barba descuidada y ojos verdes grisáceos que reflejaban un agotamiento profundo. En sus brazos, una pequeña criatura se retorcía, su llanto cada vez más intenso. Lucía apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos con fuerza. Su cuerpo respondía al llanto del bebé de una manera que no podía controlar. El dolor y la leche fluyendo simultáneamente. 7 meses de autoexilio, de esconderse del mundo y de sí misma, amenazaban con desmoronarse ante el sonido de ese llanto. «Por favor», escuchó la voz quebrada del hombre al otro lado de la puerta. «Me dijeron en el pueblo que tal vez podría». Sus dedos encontraron el pestillo antes de que pudiera detenerse. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura completa de aquel desconocido. Camisa de franela desgastada, botas de montaña cubiertas de barro, y en sus brazos, una bebé que no podría tener más de 2 meses. El viento frío de la mañana se coló en la casa, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y el destino inevitable que, sin saberlo, acababa de llamar a su puerta. Javier Montero se balanceaba suavemente, un movimiento instintivo nacido de noches interminables, tratando de calmar a Isabel. Sus ojos, hundidos por el cansancio, estudiaban a la mujer que tenía delante. Había algo en ella que le recordaba a las antiguas fotografías en sepia, una belleza melancólica, atemporal, como si perteneciera a otro momento de la historia. «Me llamo Javier», murmuró, su voz ronca por el frío y la desesperación. «Y ella es Isabel». La bebé seguía llorando, su pequeño rostro enrojecido por el esfuerzo. «Hace 3 días que apenas come. He intentado todo, pero rechaza el biberón y en el pueblo». Lucía permanecía inmóvil en el umbral, sus dedos blancos aferrados al marco de la puerta, como si fuera un ancla a la realidad. El llanto de Isabel resonaba en sus oídos, despertando ecos de una pérdida que aún sangraba. Su cuerpo respondía de manera autónoma, la presión en sus pechos,
el hormigueo familiar, la urgencia biológica de nutrir. «No puedo», susurró, dando un paso atrás. «Lo siento, pero no...» «Por favor», la interrumpió Javier, su pierna derecha moviéndose nerviosamente. Solo necesito consejo. Eras doula en Madrid, ¿verdad? Encontré un viejo folleto en la panadería del pueblo. Magdalena, la panadera, dijo que quizás...». El nombre de Magdalena provocó un pequeño temblor en Lucía. La anciana panadera era una de las pocas personas que ocasionalmente le llevaba pan de hogaza y tortas de maíz, dejándolos en el porche sin exigir conversación. Un acto de bondad silenciosa que Lucía agradecía manteniendo una cuenta abierta en la panadería. Un viento frío se coló entre ellos, trayendo consigo el aroma a pino y tierra mojada. Isabel tosió entre sollozos, un sonido que atravesó las defensas de Lucía como un rayo. Sus manos se movieron por voluntad propia. «Pasa», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el llanto. «Hace frío para la niña». La cocina, con su luz tenue y el calor de la chimenea, parecía un mundo aparte del exterior neblinoso. Javier se sentó torpemente en una de las sillas de madera, mientras Isabel se retorcía en sus brazos. Sus movimientos delataban su inexperiencia, una mezcla de amor infinito y terror constante que Lucía reconocía demasiado bien. «Oh, su madre», comenzó Lucía, pero se detuvo al ver la sombra que cruzó el rostro de Javier. «Amelia», respondió él, su voz quebrándose ligeramente. Se llamaba Amelia. Ella no sobrevivió al parto. El silencio que siguió fue denso, cargado de pérdidas compartidas y dolor no expresado. Solo el crepitar del fuego y los sollozos cada vez más débiles de Isabel llenaban el espacio entre ellos. Lucía se movió hacia la alacena, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba hierbas secas. «Hinojo y manzanilla», explicó sin mirar a Javier. «Ayudarán con los cólicos». Sus dedos trabajaban mecánicamente, recordando gestos de otra vida, cuando ayudaba a madres primerizas en Madrid. «¿Cómo supiste que eran cólicos?», preguntó Javier, observando sus movimientos con una mezcla de asombro y desesperación. «Por la forma en que dobla sus piernitas», respondió automáticamente Lucía, años de experiencia manifestándose en su voz, «y por cómo se intensifica el llanto después de las tomas». Mientras preparaba la infusión, Lucía sentía el peso de la mirada de Javier, la esperanza que emanaba de él como un calor tangible. Era el tipo de mirada que había evitado durante meses. El tipo de necesidad que la había hecho huir de Madrid, abandonando su vocación y todo lo que había construido. Isabel soltó otro sollozo, más débil esta vez, agotada por su propio llanto. El sonido resonó en el pecho de Lucía, donde la leche y el dolor fluían en igual medida. Yo podría», comenzó Lucía, las palabras atascándose en su garganta. Su mano se movió instintivamente hacia su pecho, donde la humedad comenzaba a traspasar la lana de su suéter. Javier la miró, comprendiendo de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, y por un momento el peso de sus respectivas pérdidas pareció llenar la habitación hasta hacerla casi irrespirable. «Solo si puedes», susurró él, con una gentileza que hizo que algo dentro de Lucía se estremeciera. «Solo si quieres». El momento quedó suspendido en el aire como la niebla que rodeaba el chalet. Lucía se llevó una mano al pecho, donde la humedad se expandía formando un círculo oscuro en su suéter de lana. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, que había dejado de llorar y la miraba con esa intensidad única de los bebés, como si pudiera ver directamente a través de todas sus barreras. «Necesito», Lucía respiró profundamente, «necesito que me des un momento». Se dirigió a su habitación, donde guardaba las últimas cosas que había traído de Madrid. En el fondo de un cajón encontró una blusa de lactancia que nunca había usado, aún con la etiqueta puesta. La tela suave se sentía como una burla del destino entre sus dedos temblorosos. Mientras se cambiaba, podía escuchar a Javier en la cocina, murmurando suavemente a Isabel. Palabras dulces en asturiano que se mezclaban con el crepitar del fuego. «Mío, neña, aguanta un pocoñín más». Al regresar a la cocina, Lucía se detuvo en el umbral. La escena frente a ella era tan doméstica, tan normal, que por un momento sintió que se ahogaba. Javier había encontrado una manera de sostener a Isabel con un brazo, mientras con el otro removía la infusión de hierbas que ella había preparado. «Siéntate», indicó Lucía,
señalando el viejo sillón junto a la chimenea. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, como si perteneciera a otra persona. Es más cómodo para ambas. Javier obedeció en silencio, moviendo a Isabel con un cuidado que contradecía sus manos callosas de carpintero. Lucía se sentó en el brazo del sillón, manteniendo una distancia que pronto tendría que desaparecer. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos hacia la bebé. El intercambio fue torpe, lleno de esa incomodidad que surge cuando dos extraños deben compartir un momento íntimo. Isabel protestó débilmente ante el movimiento, pero cuando Lucía finalmente la acomodó contra su pecho, algo antiguo y primitivo se despertó en ella. El primer contacto fue como un choque eléctrico. Isabel encontró su camino instintivamente, y Lucía tuvo que contener un sollozo cuando sintió la succión. Era un dolor dulce, un recordatorio de todo lo que había perdido, y al mismo tiempo, un ancla al presente. Javier se había levantado y miraba por la ventana, dándoles un momento de privacidad. Su silueta recortada contra la luz gris de la mañana parecía la de un hombre mucho mayor, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Amelia, dijo de repente, sin volverse, solía cantar mientras la alimentaba. Canciones de su abuela, nanas asturianas. Yo no me sé ninguna. Las palabras quedaron flotando en el aire como la confesión que eran. Lucía miró a Isabel, que succionaba con los ojos cerrados, sus pequeñas manos apretadas en puños contra su pecho. «Mi abuela», comenzó Lucía, su voz apenas un susurro. «Me enseñó una, cuando yo era pequeña». Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, comenzó a cantar suavemente. «Durmí, durmí, mío neñu, que tas en cuna de oro». La antigua nana asturiana llenó la habitación, mezclándose con el sonido del fuego y la respiración cada vez más tranquila de Isabel. Javier seguía de espaldas, pero Lucía podía ver el ligero temblor de sus hombros. El tiempo pareció detenerse en esa cocina. La niebla afuera se espesaba, aislándolos aún más del mundo exterior. Isabel se alimentaba con la desesperación de días de hambre, y Lucía sentía cómo su propio cuerpo respondía, como si hubiera estado esperando este momento durante todos estos meses de duelo. Cuando Isabel finalmente se separó, saciada y soñolienta, Lucía no pudo evitar acariciar su mejilla con un dedo. La piel del bebé era increíblemente suave, y por un momento fugaz, Lucía se permitió imaginar que así se habría sentido su propia hija. Gracias, la voz de Javier la devolvió a la realidad. Se había vuelto hacia ellas, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No sé cómo. «Volverá a tener hambre en unas horas», lo interrumpió Lucía, incapaz de manejar su gratitud. Deberían quedarse cerca, por hoy, al menos». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y por un momento, el pánico amenazó con ahogarla. ¿Qué estaba haciendo? La tarde se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo, mientras Javier bajaba por el sendero embarrado hacia su camioneta. El cielo asturiano, siempre cambiante, amenazaba con otra ronda de lluvia. Lucía observaba desde la ventana, con Isabel dormida en sus brazos, como si la bebé siempre hubiera pertenecido allí. «Solo serán unos minutos», había dicho él. «Necesito traer algunas cosas para Isabel». Pero ambos sabían que era más que eso. En el aire flotaba una decisión no pronunciada, un acuerdo tácito que ninguno se atrevía a nombrar. Mientras esperaba, Lucía recorrió su casa con nuevos ojos. El chalet, que durante meses había sido su refugio y prisión, de repente parecía diferente. Las sombras en las esquinas, el silencio que tanto había atesorado, ahora le pesaban de una manera distinta. Isabel se movió en sueños, y Lucía ajustó instintivamente su abrazo. El peso de la bebé en sus brazos era como un ancla a la realidad, manteniéndola presente cuando todo su ser quería huir hacia los rincones oscuros de su mente. El ruido de la camioneta regresando la sacó de sus pensamientos. Javier apareció en la puerta, cargado con una bolsa de viaje desgastada, y, para su sorpresa, un pequeño baúl de madera tallada. La lluvia había comenzado a caer, salpicando sus hombros y dejando gotas brillantes en su barba descuidada. «Es roble», explicó él, notando su mirada en el baúl. «Lo tallé cuando supimos que Amelia estaba embarazada». Sus manos acariciaron la madera con una familiaridad nacida de incontables horas de trabajo. Lucía asintió, incapaz de encontrar palabras.
Había algo en la manera en que Javier trataba la madera, una delicadeza que contradecía su apariencia tosca, que le recordaba a sus propias manos cuando ayudaba a las madres en Madrid. «Que hay algo que deberías ver», dijo él, abriendo el baúl con cuidado. El interior estaba forrado con terciopelo azul oscuro y sobre la tela descansaba un paquete de cartas atadas con una cinta desgastada. Amelia las escribió durante el embarazo, continuó, su voz apenas un susurro, una para cada mes y algunas más, para ocasiones especiales. No he tenido el valor de abrirlas todavía. La lluvia arreció afuera, golpeando los cristales con una urgencia que parecía eco de sus corazones. Isabel se removió inquieta, como si sintiera la tensión en el ambiente. Javier sacó un sobre del montón. Está marcada como «para cuando necesites ayuda con nuestra hija». Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre. Creo que es el momento. Lucía sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. «Javier, no sé si debería...» «Por favor», la interrumpió él, extendiendo la carta. Ella te conocía, no personalmente, pero seguía tu trabajo en Madrid. Leía tus artículos sobre parto humanizado. Decía que si algo le pasaba...» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como la humedad que se filtraba por las ventanas. Lucía miró la carta, el papel ligeramente amarillento, la elegante caligrafía que deletreaba, «para cuando necesites ayuda con nuestra hija». Con Isabel aún en brazos, se sentó en el viejo sillón junto a la chimenea. Javier se arrodilló junto al baúl, su rostro una máscara de emociones contenidas. «Léela tú», dijo Lucía suavemente. «Son las palabras de tu esposa». Javier tomó aire profundamente y rompió el sello del sobre. El papel crujió suavemente mientras desdoblaba la carta, y cuando comenzó a leer, su voz era apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que no estoy allí para ayudarte con nuestra pequeña, y significa también que has encontrado a Lucía Salvatierra». Las palabras golpearon a Lucía como un puño en el estómago. Isabel se agitó en sus brazos, como si sintiera su sobresalto. «Sí», continuó Javier, su voz quebrándose ligeramente. «Ella sabía tu nombre, sabía dónde encontrarte. Me hizo prometerle que si algo salía mal...». La lluvia golpeaba con más fuerza contra los cristales, pero para Lucía, el mundo se había reducido a ese momento, a esa carta, a las palabras de una mujer que nunca conoció, pero que, de alguna manera, había entrelazado sus destinos mucho antes de que cualquiera de ellos lo supiera. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes mientras Javier continuaba leyendo la carta, su voz mezclándose con el repiqueteo constante de la lluvia en las ventanas. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que no estoy allí para ayudarte con nuestra pequeña, y significa también que has encontrado a Lucía Salvatierra. No es casualidad». Durante meses seguí su trabajo. Leí sobre su dedicación a las madres, sobre cómo transformó la vida de tantas familias en Madrid. Hay algo en ella, en su forma de entender el dolor y la alegría del nacimiento, que me dice que es la persona correcta. Sé que ahora mismo estás asustado, mi Javier. Te conozco. Probablemente has estado semanas intentando hacer todo solo, consumiéndote en silencio como siempre haces. Pero recuerda lo que siempre te digo. No nacimos para estar solos. Lucía, si estás leyendo esto también, sé que cargas tu propio dolor. Lo supe cuando leí sobre tu partida de Madrid, cuando las noticias hablaban de tu retiro repentino. Algo me dice que entiendes el peso de la pérdida mejor que nadie, y quizás, solo quizás, nuestra pequeña Isabel pueda ser un puente entre el dolor y la esperanza, tanto para ti como para Javier. Lucía sintió que le faltaba el aire. Isabel se movió en sus brazos, buscando instintivamente más cercanía. Las palabras de Amelia resonaban en la habitación como un eco del pasado, como si hubiera previsto exactamente este momento. «Hay más», murmuró Javier, su voz temblando ligeramente mientras pasaba la página. «No pido que reemplaces mi lugar. Nadie podría, ni debería. Pero si estás leyendo esto, es porque algo en ti ya ha respondido al llamado de nuestra hija. La maternidad no siempre viene en las formas que esperamos, Lucía. A veces llega en los momentos más oscuros, cuando creemos que toda luz se ha extinguido. Javier, mi amor, sé gentil contigo mismo. Permite que la ayuda llegue. Y Lucía,
Permite que la vida te sorprenda. A veces las heridas más profundas se curan ayudando a otros a sanar. Con todo mi amor, Amelia. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no pronunciadas. La lluvia afuera había amainado, dejando solo un suave goteo como fondo musical. ¿Cómo podía saber? Comenzó Lucía, pero las palabras se ahogaron en su garganta. En ese momento, una figura apareció en la entrada de la cocina, sobresaltándolos a ambos. Doña Carmen, con su característico delantal florido y una cesta cubierta en el brazo, los observaba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más conocedor. Magdalena me dijo que habías subido aquí con la pequeña, dijo la anciana, dirigiéndose a Javier. Traje algo de caldo gallego. En días como estos, el alma necesita calor. Sus ojos azul claro se posaron en Isabel, dormida en brazos de Lucía, y luego en la carta que Javier aún sostenía. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios arrugados. Veo que Amelia finalmente habló, dijo suavemente. Esa muchacha siempre supo más de lo que decía. Lucía la miró sorprendida. ¿Tú la conocías? Carmen se movió por la cocina con la familiaridad de quien conoce cada rincón, colocando la cesta sobre la mesa y destapando un recipiente que emanaba un aroma reconfortante a verduras y caldo. Venía a mis clases de preparación al parto en el centro de salud, respondió Carmen, mientras sacaba 3 cuencos de la alacena. Hablaba mucho de ti, Lucía, de tus artículos, de tu trabajo. Cuando las cosas se complicaron, me hizo prometer que cuidaría de que esta carta llegara a las manos correctas. La revelación cayó sobre ellos como una manta pesada. Todo había sido orquestado, cada paso cuidadosamente planificado por una mujer que ya no estaba entre ellos, pero cuyo amor seguía tejiendo los hilos del destino. Isabel se despertó en ese momento, sus pequeños puños agitándose en el aire, como si también ella quisiera participar en esta revelación. Sus ojos, del mismo tono verde grisáceo que los de su padre, se fijaron en Lucía con esa mirada profunda que solo los bebés poseen. El caldo gallego humeaba en los cuencos mientras la tarde se desvanecía tras las ventanas del chalet. Doña Carmen, sentada junto a la chimenea, observaba a Lucía amamantando nuevamente a Isabel con una mirada que contenía décadas de experiencia y un dolor antiguo que pocas veces dejaba entrever. Hace 45 años, comenzó Carmen, su voz suave como las brasas del fuego. Yo también perdí una hija. Sus manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, acariciaban distraídamente el borde de su delantal florido. Se llamaba Maite. Nunca llegué a escuchar su llanto. Javier, que tallaba distraídamente un trozo de madera con su navaja de bolsillo, detuvo sus movimientos. Lucía contuvo la respiración, sintiendo el peso de esta confesión inesperada. En aquellos tiempos, continuó Carmen, no se hablaba de estas cosas. Te decían que tuvieras otro hijo, como si fueran intercambiables. Te mandaban a casa con una palmada en la espalda y la orden de seguir adelante. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Por eso me hice partera, para que ninguna madre tuviera que atravesar sola ese valle oscuro. Isabel se removió, satisfecha, y Lucía la reacomodó contra su pecho. El movimiento era cada vez más natural, como si sus cuerpos recordaran una danza antigua que nunca habían bailado juntos. Cuando Amelia llegó a mis clases, prosiguió Carmen, reconocí en ella algo especial. Tenía ese don de ver más allá de lo evidente. Me habló de ti, Lucía, mucho antes de que dejaras Madrid. Seguía tu trabajo con una devoción casi profética. Y cuando las complicaciones comenzaron, Carmen hizo una pausa. Sus ojos azules nublados por los recuerdos, ella ya sabía, de alguna manera, lo sabía. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? La última vez que la vi, respondió Carmen, inclinándose para avivar el fuego, me entregó todas esas cartas. Me dijo, cuando llegue el momento, sabrás exactamente cuándo entregarlas. Y me habló de ti, de cómo encontrarías tu camino hasta aquí, hasta Isabel. Pero eso es imposible, susurró Lucía. Yo ni siquiera sabía que vendría a Asturias hasta que perdiste a tu hija, completó Carmen suavemente. Algunas almas, Lucía, ven más allá del velo del tiempo. Amelia era una de ellas. Javier se levantó abruptamente, sus manos temblorosas dejando caer el trozo de madera que había estado tallando. Ella siempre decía que podía sentir cosas,
que tenía sueños que se hacían realidad. Yo nunca... Su voz se quebró. Nunca le presté suficiente atención. Le prestaste más atención de la que crees, dijo Carmen, sacando otro sobre del bolsillo de su delantal. Esta carta es para ti, específicamente para hoy. La anciana miró el reloj de pared. De hecho, para esta exacta hora. El sobre, amarillento y con los bordes desgastados, tenía escrito en la elegante caligrafía de Amelia: para cuando encuentres a quien nos ayudará a criar a nuestra hija. Un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo asturiano quisiera subrayar la importancia del momento. Isabel, sobresaltada por el ruido, comenzó a llorar suavemente. Lucía la meció instintivamente, tarareando aquella nana que su abuela le había enseñado. La vida, murmuró Carmen, levantándose con la sabiduría de sus años en cada movimiento, tiene formas misteriosas de tejer sus hilos. A veces, el dolor más grande es solo el principio de algo nuevo, algo que ni siquiera podemos imaginar. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo y miró a Lucía directamente a los ojos. Mañana vendré con más caldo, y también con algunas historias que creo que necesitas escuchar. Historias sobre Maite, sobre el dolor, y sobre cómo aprendí que a veces el amor más grande nace precisamente donde creemos que ya no queda nada. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Lucía y Javier solos con Isabel, la carta sin abrir y el peso de un destino que parecía haber sido escrito mucho antes de que cualquiera de ellos lo supiera. La mañana llegó con el sonido del timbre del teléfono fijo, rompiendo la quietud del chalet. Lucía, que apenas había dormido, observando a Isabel en la vieja cuna que Javier había reparado la noche anterior, se sobresaltó ante el ruido inesperado. «Sí», contestó, su voz todavía ronca por el sueño y las emociones contenidas. «Lucía Salvatierra». La voz al otro lado era firme, profesional. «Soy Beatriz Méndez, del Hospital Universitario Central de Asturias. Hemos estado revisando el caso de su hija y...». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, su corazón latiendo tan fuerte que temía que despertara a Isabel. «Han surgido algunas irregularidades en los procedimientos seguidos durante el parto», continuó la voz. «Necesitamos que venga a revisar algunos documentos. Es importante». Las palabras negligencia médica flotaban en el aire, no pronunciadas, pero claramente presentes. Lucía miró hacia la habitación donde Javier dormía en el viejo sofá, exhausto después de días sin descanso adecuado. «Yo necesito tiempo para...», comenzó Lucía, pero fue interrumpida por el sonido de otro teléfono. Esta vez era el móvil de Javier, vibrando insistentemente sobre la mesa de la cocina. Javier se despertó de golpe, desorientado por un momento antes de alcanzar el teléfono. Su rostro cambió mientras escuchaba, la preocupación dibujándose en cada línea de su semblante. «¿Cómo que la custodia?». Su voz se elevó ligeramente, causando que Isabel se removiera inquieta en su cuna. «No, Raquel no tiene ningún derecho a...». Lucía colgó su propia llamada, el peso de ambas conversaciones creando una atmósfera densa en la pequeña casa. Javier la miró, sus ojos verdes oscurecidos por la preocupación. «La hermana de Amelia», explicó, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Dice que no soy apto para criar a Isabel solo, que tiene documentos, que va a solicitar la custodia». El silencio que siguió fue interrumpido por el llanto suave de Isabel. Lucía la tomó en brazos automáticamente, su cuerpo respondiendo antes que su mente. «El hospital», murmuró Lucía, mientras mecía a la bebé. «Acaban de llamar sobre mi hija, sobre lo que pasó». A través de la ventana podían ver nubes oscuras acumulándose sobre las montañas. La tormenta que se avecinaba parecía un reflejo de sus propios temores. El sonido de pasos en el porche los alertó. Doña Carmen apareció en la puerta, su rostro normalmente sereno marcado por la urgencia. «Ya está aquí», dijo sin preámbulos. «Raquel, está en el pueblo, haciendo preguntas, mostrando papeles». Javier se levantó de un salto, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. «Hay más», continuó, sus ojos azules fijos en Lucía. «He oído rumores en el pueblo, sobre el hospital, sobre tu caso. Alguien ha estado investigando». Lucía sintió que Isabel se aferraba a su blusa, como si la pequeña pudiera sentir la tensión en el ambiente. El dolor que había mantenido enterrado durante meses amenazaba con emerger, mezclándose con un nuevo tipo de miedo,
No pueden llevársela, susurró, sorprendiéndose a sí misma con la fiereza de su propia voz. No pueden separarnos ahora. No lo harán. La voz de Javier era firme, a pesar del temblor en sus manos. Amelia. Amelia nos unió por una razón. Carmen se acercó a la ventana, observando las nubes que se acercaban. Hay otra carta, dijo suavemente. Una que Amelia escribió específicamente para Raquel. Pero se volvió hacia ellos. Hay algo que deben saber primero. Algo sobre la muerte de Amelia y sobre lo que realmente sucedió el día que perdiste a tu hija, Lucía. El viento comenzó a golpear las ventanas, trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. La tormenta estaba a punto de desatarse, tanto fuera como dentro del chalet. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales mientras Carmen servía té de hierbas en tazas desiguales. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras colocaba sobre la mesa un sobre amarillento que parecía más pesado por su contenido que por su peso real. El doctor Alejandro Vega, comenzó Carmen, pronunciando cada palabra como si le costara sacarlas de su garganta. Estaba de guardia tanto el día que nació Isabel como el día que perdiste a tu hija, Lucía. El nombre cayó como un rayo en la habitación. Lucía, que mecía suavemente a Isabel, se detuvo en seco. ¿Qué has dicho? Era el jefe de guardia en ambos casos, continuó Carmen, sus ojos azules nublados por la memoria. Y en ambos casos tomó decisiones cuestionables. Javier se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la luz gris de la tormenta. Amelia mencionó ese nombre en sus últimas semanas. Decía que algo no le daba buena espina, pero yo... Su voz se quebró. Yo le dije que estaba siendo paranoica. No lo era. Carmen sacó unos documentos del sobre. Amelia era enfermera antes de dedicarse a la fotografía. Tenía acceso a información, a registros. Comenzó a notar patrones, decisiones médicas que no tenían sentido. Lucía sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Mi hija, me dijeron que fue una complicación inevitable. Y no lo fue. La voz de Carmen era suave pero firme. Amelia lo descubrió. El doctor Vega había estado falsificando registros, ocultando negligencias. Tu caso, Lucía, no fue el único, pero iba a ser el último. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier volviéndose bruscamente. Amelia reunió pruebas. Las envió al comité de ética del hospital la noche antes de dar a luz. Carmen hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. El doctor Vega estaba de guardia esa noche, y cuando surgieron las complicaciones, el silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, como sintiendo la tensión, comenzó a llorar suavemente. Lucía la acunó contra su pecho, sus propias lágrimas mezclándose con la lluvia que golpeaba los cristales. Las pruebas desaparecieron después de la muerte de Amelia, continuó Carmen, pero ella era inteligente, había hecho copias, las guardó en varios lugares, incluida una que me entregó a mí. Sacó un pendrive del bolsillo de su delantal y dejó instrucciones específicas sobre cuándo y cómo usarlas. Por eso Raquel está aquí, murmuró Javier, comprendiendo de repente. No es solo por Isabel. Ella debe saber algo. Sabe todo, confirmó Carmen. Amelia le confió parte de la información. Por eso es tan peligroso que esté aquí. No viene solo por la custodia de Isabel. Viene buscando el resto de las pruebas. Un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar los cristales. Lucía miró a Isabel, que se había calmado en sus brazos, y luego a la carta que aún permanecía sin abrir sobre la mesa. ¿Qué hay en esa carta?, preguntó, señalando con la cabeza el sobre que Carmen había traído. Las últimas palabras de Amelia para su hermana, respondió Carmen, y la ubicación de la última pieza de evidencia, la más importante. Javier se acercó a la mesa, sus manos temblando mientras alcanzaba el sobre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque Amelia sabía que necesitaríamos estar todos juntos para esto, dijo Carmen, mirando significativamente a Lucía. Sabía que necesitaríamos a alguien que entendiera tanto el sistema médico como el dolor de la pérdida. Alguien que no tuviera nada que perder y todo por ganar. El viento aullaba fuera, mientras la verdad de las palabras de Carmen se asentaba en la habitación. Lucía miró a Isabel, luego a Javier y finalmente al sobre en la mesa. En ese momento, supo que el destino no solo la había traído aquí para sanar, sino para hacer justicia. Ábrela, dijo finalmente, su voz más firme de lo que había estado en meses.
Es hora de que Amelia tenga su última palabra. El sobre crujió bajo los dedos temblorosos de Javier. La lluvia seguía cayendo con fuerza, creando un telón de fondo para las palabras que estaban a punto de cambiar sus vidas. Isabel dormía plácidamente en brazos de Lucía, ajena al peso del momento. «Querida Raquel», comenzó a leer Javier, su voz apenas un susurro. «Cuando leas esto, probablemente estarás enfadada. Te conozco, mi hermana. Siempre has querido protegerme, desde que éramos niñas, pero esta vez soy yo quien debe protegerte a ti. Si estás en Asturias, buscando las pruebas, detente. No están donde crees. Y si estás pensando en luchar por la custodia de Isabel, también debes detenerte. No porque no te ame, no porque no confíe en ti, sino porque hay un plan mayor en marcha. Lo que descubrí en el hospital va más allá de un solo doctor. Es una red de negligencias encubiertas, de vidas perdidas que pudieron salvarse, como la hija de Lucía Salvatierra. Sí, Raquel, sabía que esto pasaría. Sabía que Lucía encontraría su camino hasta aquí, hasta mi hija, hasta Javier. No me preguntes cómo. Hay cosas que simplemente se saben, como cuando éramos pequeñas, y yo siempre sabía cuándo estabas triste, incluso antes de verte. Las pruebas completas están donde nadie se atrevería a buscar, en la cuna de Isabel. Tallada en la madera, hay una pequeña trampilla. Javier la hizo sin saberlo, siguiendo mis caprichos de embarazada sobre el diseño. Dentro encontrarás todo: documentos, registros, nombres, todo lo necesario para hacer justicia. Pero más importante que la justicia, hermana mía, es el amor. Isabel necesita una familia, no solo a su padre, no solo a una tía que la ame desde la distancia. Necesita a alguien que entienda el dolor, que haya caminado por el valle oscuro y haya encontrado la luz al otro lado. Lucía no es un reemplazo, es un regalo, para Isabel, para Javier, y sí, también para ti, porque ella entenderá como nadie más puede el valor de cada vida, de cada nacimiento, de cada oportunidad de amar. Te amo, Raquel. Siempre fuiste mi protectora, mi roca. Ahora te pido que seas mi mensajera de paz. Únete a ellos. Ayúdalos a construir lo que yo no podré ver crecer. Con todo mi amor, Amelia. El silencio que siguió a la lectura fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Todos se giraron para ver a una mujer empapada por la lluvia, con los mismos ojos oscuros que brillaban en las fotos de Amelia. «Raquel», susurró Javier. Ella dio un paso adelante, el agua goteando de su abrigo. Sus ojos se fijaron primero en Isabel, luego en Lucía, y finalmente en la carta que Javier sostenía. «Llegué esta mañana al pueblo», dijo con voz temblorosa. «Magdalena me dijo que estarían aquí. Vine a luchar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero ella siempre supo más que yo, ¿verdad?» Lucía se levantó lentamente, con Isabel en brazos. Sin dudarlo, se acercó a Raquel y, en un gesto que sorprendió a todos, incluida ella misma, le tendió a la bebé. «Creo que tu sobrina quiere conocer a la mujer que su madre tanto amaba», dijo suavemente. Raquel tomó a Isabel con manos temblorosas, y algo en la habitación pareció encajar en su lugar, como si la última pieza de un rompecabezas invisible finalmente encontrara su hogar. Carmen se acercó a la cuna, sus dedos expertos encontrando rápidamente la trampilla oculta. «Ahora», dijo, sacando un grueso sobre de su escondite, «es momento de hacer justicia, por Amelia, por tu hija, Lucía, y por todas las madres que nunca supieron la verdad». 1 año después, el chalet en las colinas de Asturias había cambiado tanto como sus habitantes. Las ventanas, antes perpetuamente cerradas, ahora dejaban entrar la luz y el aire de la montaña. El jardín, otrora salvaje, florecía con hierbas medicinales y flores silvestres bajo el cuidado experto de doña Carmen. Lucía observaba desde el porche mientras Javier perseguía a Isabel, que con sus primeros pasos tambaleantes conquistaba el jardín. La risa de la pequeña se mezclaba con el sonido de las campanas del pueblo en el valle, creando una melodía que hacía 1 año habría parecido imposible. «El doctor Vega fue sentenciado esta mañana», anunció Raquel, saliendo al porche con 2 tazas de té humeante. 15 años, y el hospital tendrá que responder por todas las familias afectadas. Lucía asintió, tomando una de las tazas. El aroma a hierbas le recordó su primer encuentro con Javier e Isabel, como si hubiera sido en otra vida. «¿Has terminado el memorial?», preguntó. Raquel sonrió,
señalando hacia el pequeño edificio de piedra que se alzaba al lado del chalet. La casa de Amelia rezaba un cartel tallado en madera por las manos de Javier. Abrimos la próxima semana. Ya tenemos 5 familias inscritas para el programa de apoyo al duelo. El Centro de Apoyo para Madres y Padres en Duelo había sido idea de todos, como si Amelia hubiera sembrado la semilla en cada uno de ellos, esperando que floreciera cuando estuvieran juntos. Lucía dirigiría los grupos de apoyo, Raquel manejaría la parte legal y Carmen supervisaría el programa de partería humanizada. «Mira, mamá», gritó Isabel, sosteniendo una flor silvestre en su pequeña mano. La palabra «mamá» ya no dolía como antes. Se había transformado en algo nuevo, algo que honraba tanto la memoria de Amelia como el amor que había crecido naturalmente entre Lucía y la pequeña. Javier se acercó al porche, con Isabel en brazos. Los últimos rayos del sol hacían brillar el anillo simple que ahora llevaba junto al de su primer matrimonio, una decisión que había tomado hace 3 meses, cuando él y Lucía decidieron que el amor podía ser lo suficientemente grande para honrar tanto el pasado como el presente. Carmen salió de la casa, limpiándose las manos en su eterno delantal florido. «La cena está lista», anunció, «y acabo de recibir una llamada del hospital. 2 madres más han pedido unirse al programa». Lucía sintió la mano de Javier encontrar la suya, mientras Isabel se estiraba para alcanzar a Raquel. La familia que habían formado no se parecía a nada que hubieran imaginado, pero era perfecta en su imperfección. En el estudio que una vez fue el dormitorio de la abuela de Lucía, un mural de fotografías contaba su historia. La última foto de Amelia, radiante en su embarazo, la pequeña Maite, la hija que Carmen nunca conoció, la hija de Lucía, cuyo nombre ahora podía pronunciar, Marina, e Isabel, creciendo rodeada de un amor multiplicado por la pérdida y renacido en la esperanza. «A veces», dijo Lucía, mientras todos se sentaban a la mesa, «pienso que Amelia lo vio todo. Este momento, esta familia, este propósito, lo vio», confirmó Carmen, sirviendo el caldo que se había convertido en una tradición, y nos eligió a todos, para sanar, para crecer, para amar de nuevo. Isabel, sentada en su silla alta, extendió sus pequeñas manos hacia todos en la mesa, como queriendo abarcar el amor que la rodeaba. En sus ojos brillaba la misma luz que Amelia había tenido, esa capacidad de ver más allá de lo evidente. La luz del atardecer entraba por las ventanas abiertas, tiñendo todo de dorado. En la repisa de la chimenea, el frasco de aguas frescas de Granada volvía a estar abierto, su aroma mezclándose con el de las hierbas del jardín y el pan recién horneado. Lucía respiró profundamente, dejando que la paz de este momento la llenara por completo. Donde solo había dolor, ahora había vida. Donde había soledad, ahora existía una familia tejida con hilos de pérdida y esperanza. Donde había silencio, ahora resonaban risas y canciones de cuna. Y en algún lugar, Amelia sonreía, sabiendo que su último acto de amor había florecido más allá de sus sueños más salvajes. 5 años después, la casa de Amelia se había convertido en un faro de esperanza en toda la región de Asturias. Sus paredes de piedra, cubiertas de hiedra y flores trepadoras, habían sido testigos de cientos de historias de sanación. Era una mañana de primavera cuando Isabel, ahora con 6 años, corría por los pasillos del centro con una corona de flores silvestres en su cabello oscuro. Sus risas resonaban mientras esquivaba hábilmente a las personas que entraban y salían de las sesiones de apoyo. «Cuidado, pequeña mariposa». La voz de Lucía emergió desde una de las salas de reunión donde acababa de terminar una sesión con madres en duelo. Su vientre, ahora de 7 meses, delataba la nueva vida que crecía dentro de ella, un milagro que había llegado cuando ya no lo esperaban. En el jardín, Javier trabajaba en su nuevo proyecto, un columpio de madera tallada para los niños que visitaban el centro con sus padres. Sus manos, todavía ásperas por el trabajo, creaban belleza a partir del dolor, transformando cada pieza de madera en un testimonio de renovación. Raquel, que ahora dividía su tiempo entre su bufete en Madrid y el centro, organizaba los documentos del más reciente caso que habían ganado. Gracias a su trabajo, 3 hospitales más habían implementado protocolos de parto humanizado y docenas de familias habían recibido justicia y apoyo. Doña Carmen,
con el pelo ahora completamente blanco, pero con la misma energía de siempre, enseñaba a un grupo de jóvenes parteras en el huerto medicinal. Su conocimiento, mezclado con las lecciones aprendidas de tantas pérdidas y renacimientos, se transmitía a una nueva generación. «Mira lo que encontré, mamá», exclamó Isabel, corriendo hacia Lucía con un sobre amarillento en sus manos. Lo había descubierto en un viejo libro de la biblioteca del centro. Era una última carta de Amelia, una que nadie había visto antes. Para cuando las semillas hayan florecido, si están leyendo esto, significa que mi sueño se ha convertido en realidad. La casa de Amelia no es solo un edificio, es un testimonio de cómo el amor puede transformar el dolor en propósito. Isabel, mi pequeña, espero que hayas crecido rodeada del amor que siempre imaginé para ti. A Lucía, gracias por permitirte ser sanada mientras sanabas a otros. Javier, mi amor eterno, gracias por aprender a amar de nuevo sin olvidar. Raquel, hermana mía, sé que has encontrado tu propósito en proteger a otros. Y Carmen, gracias por ser el puente que unió todas estas almas rotas. La vida es un ciclo de pérdidas y encuentros, de finales y comienzos, y a veces, donde solo había dolor, nace el jardín más hermoso. Con amor eterno, Amelia. Isabel abrazó la carta contra su pecho, mientras el viento de la montaña mecía suavemente las flores del jardín. En el valle, las campanas del pueblo repicaban, y la vida, en toda su complejidad y belleza, continuaba su danza eterna. Donde una vez solo hubo dolor, ahora florecía un legado de amor, esperanza y sanación, tan perenne como las montañas asturianas que lo custodiaban. Fin. Si pudieras escribir una última carta a alguien que partió, como lo hizo Amelia, ¿qué verdades necesitaría revelar tu corazón? ¿Qué planes y sueños compartirías? ¿Qué tipo de futuro desearías construir para los que se quedaron? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.